Hola, soy Adriana Nieves, licenciada en nutrición. En este video hablaremos de cómo nuestro cuerpo realiza cada una de sus funciones internas y para esto veremos la importancia de la nutrición. Vamos a comenzar hablando de todos nosotros que somos seres humanos. A nosotros cada uno tiene su propia personalidad, que es lo que nos caracteriza, pero las personalidades tienen una clasificación. Se clasifican en tipo A, B y C. En las personalidades tipo A conocemos a las personas que son como aisladas, que son retraídas. Y en estas se consideran dos clasificaciones, que son esquizoide y paranoide. Las esquizoides son las personas que son tímidas y las paranoides son las personas que son totalmente desconfiadas. Seguimos con la clasificación tipo B. En esta clasificación encontramos a las personas que son totalmente dramáticas. Esta tiene una subclasificación. Podemos separar a las personas en limítrofes, que son las personas que no miden absolutamente las consecuencias. Tenemos a los narcisistas, que son las personas que tienen un ego muy grande, tienen un super-yo muy elevado. Tenemos a los histriónicos, que son personas muy manipulables. Tenemos también a los antisociales, pues que no conviven con la gente, no tienen mucha interacción con las personas. Y tenemos a los dependientes, estos son los que pues buscan una conexión o dependen de algo o de alguien para Por último tenemos la clasificación tipo C. En esta clasificación encontramos a las personas que son como muy ansiosas, padecen de ansiedad. Y esta tiene dos subclasificaciones. Conocemos una como evitación, que válgame la redundancia, son las que evitan las cosas, salidas, personas, etcétera. Y tenemos la subclasificación de obsesivo compulsivo. Estas son las personas que son totalmente perfeccionistas. No sé, en la ropa, en la cocina o en algo, no les gusta que les muevan las cosas. Ahora vamos a hablar de un tema o de ciertas acciones que nosotros manifestamos a través de diferentes situaciones que se conocen como mecanismos. Estos mecanismos son de manera inconsciente. Esto se debe a que a lo mejor en nuestra infancia, en alguna etapa de nuestra vida, nos presentamos en un evento que nos dejó como marcados, nos dejó como una espinita de manera inconsciente. Entonces cuando pasamos por una etapa similar nosotros manifestamos estos mecanismos. Esos mecanismos tienen también como una subclasificación. Podemos encontrar la proyección. Esto quiere decir que ves en otras personas lo que tú quieres ser, o sea, te proyectas en otro ser. También está lo que conocemos como idealización. Esto quiere decir que anhelas o sientes una admiración muy grande a lo mejor por algún famoso, alguna actriz, algún cantante, y lo tienes como en un altar, como que lo idealizas. También está la formación reactiva. Esto quiere decir que a lo mejor te dan una noticia negativa, pero tú lo transformas a que sea una noticia pues positiva. También tenemos lo que conocemos como regresión. Esto quiere decir que nos regresamos a un evento que nos dejó como marcados de cierta manera pues en la infancia. Y tenemos también lo que conocemos como sublimación. Esto quiere decir que eres como una persona muy sumisa, atiendes o aceptas todo lo que está pasando. Por último tenemos el mecanismo de defensa conocido como desplazamiento. Esto quiere decir que buscas cambiar o modificar algún evento o algún patrón que tienes guardado. Y todo esto lo decimos o lo manifestamos desde nuestro cerebro. Entonces, el cerebro está dividido en dos, se conocen como hemisferio derecho y hemisferio izquierdo. El derecho se encarga de las emociones o de los sentimientos, es más como para personas que son como muy artísticas. Y el lado izquierdo es el lado racional, es el lado de la razón. Todo comienza cuando nosotros recibimos o percibimos alguna imagen y pasa primero por nuestro nervio óptico y lo recibimos primero en la parte occipital. Aquí recibimos el estímulo y pasa a la parte parietal donde nosotros lo reconocemos o lo asimilamos y de ahí tendemos a activar a nuestra neurona, que vendría siendo la unidad funcional de nuestro cerebro. Entonces vamos a hablar un poquito de cómo se conforma o cómo es la estructura de una neurona. Aquí tenemos la imagen. Y la neurona está formada por dendritas, que son como unas pequeñas ramitas, son terminaciones por donde ésta recibe la señal. Tenemos un axón, que es como una cola, que es por donde pasa toda esa información. Tenemos la mielina. Esta es una sustancia que envuelve y protege a la neurona
para que la señal pueda fluir de manera correcta. Cada neurona también tiene un núcleo, que es su cuerpo, y tenemos el terminal del axón. Este es donde se conecta a otra neurona o a otro músculo o a otro tejido para pasar la información que se va a llevar a cabo. En el núcleo, pues se viaja dentro de una vesícula, lo que conocemos como un neurotransmisor, para que el neurotransmisor es transportado por una proteína llamada adeneína para que la comunicación o el transporte sea de manera aterogrado. Esto quiere decir que vaya desde el núcleo hasta el terminal axónico, donde, como comentamos, es donde se une a otra neurona o tejido para mandar la señal. O puede ser un transporte retrógrado. Esto quiere decir que va desde el terminal axón hasta el núcleo, y esto es mediado o regulado por una proteína llamada quinesina. El impulso puede hacer sinapsis de dos formas, puede ser de manera química o de manera eléctrica. De manera química puede ser de forma excitatoria, en este trabaja el neurotransmisor acetilcolina, y es donde participan estos neurotransmisores y se abren los canales para producir la excitación y que la comunicación tenga un canal suficiente. O de manera inhibitoria, en este participa lo que es la glicina y el GABA, y esto lo que hace es que bloquea los canales, entonces no se produce ningún estímulo, el estímulo automáticamente se pierde. Y de manera química, el terminal del axón no se conecta a ninguna otra terminación, entonces el impulso pasa directamente a su Entonces, para que toda esta transmisión funcione de manera adecuada, tiene que pasar algo que se conoce como potencial de acción. Y esto quiere decir que tiene que haber un equilibrio entre la parte externa y la parte interna. Este equilibrio se lleva a cabo por el mecanismo de la bomba sodio-potasio. Y vamos a hablar un poquito sobre este mecanismo. Supongamos que esta bolita es nuestra bomba de sodio-potasio. Entonces, tenemos nosotros aquí nuestra bomba. Y tenemos aquí el sitio citoplasmático del sodio, que nos brinda, nos deja como un espacio para que el sodio pueda como unirse, para que se pueda pegar. El sodio estimula una fosforilación por medio de una molécula de ATP. La fosforilación lo que va a hacer es que la proteína, de estar así, cambie de posición, o sea, gire su estructura hacia el lado, de que dé como una vuelta de 90 grados. Entonces el sodio se desprende y sale hacia el interior de la célula, hacia el exterior de la célula, perdón. Y eso hace que entonces el potasio se una a estos compartimentos igual de la célula, y cause que el ATP libere el grupo fosfato, y esto va a hacer que la proteína vuelva a regresar a su forma original, y el potasio entre de nuevo a la célula. Entonces expulsamos sodio y entra potasio. Y este mecanismo se va dando pues cada que hay un impulso dentro de nuestras neuronas, para que el impulso pueda viajar correctamente hacia donde va la información. Para que el potencial de acción se lleve a cabo, tenemos que llegar a cierta carga eléctrica, es decir, si nos encontramos en una carga eléctrica de menos 90 milivoltios, el sodio puede entrar y salir sin ningún problema. Pero si llegamos a una carga de menos 55, es cuando se abren los canales de sodio para que este pueda salir. Hasta llegar a un potencial de menos 35, es para que se abra el canal entonces del potasio, y así entra el potasio, sale el sodio y volvemos a mantener, o volvemos a llegar más bien otra vez hasta los menos 90 milivoltios para considerar que es un potencial de acción en reposo. Supongamos un ejemplo, todos estos potenciales se dan cuando el neurotransmisor llega
a su receptor para pasar a la información. Supongamos entonces que tenemos al neurotransmisor acetilcolina, que este su receptor va a ser el músculo para nosotros poder trabajar o hacer nuestras contracciones musculares. Pero para hablar un poquito de cómo se da el proceso de la contracción, obviamente tenemos que primero conocer lo que viene siendo el músculo. Entonces vamos a hablar un poquito sobre el músculo. El músculo está formado de tejido conectivo y este se une a nuestros huesos mediante tendones, los cuales contienen muchas células musculares que se conocen como miofibrillas, que se ven como estos. Después de las miofibrillas tenemos lo que conocemos como el sarcómero. El sarcómero es una estructura proteica mínima que es la que nos permite realizar la actividad muscular y el sarcómero se considera la unidad funcional de nuestro músculo. En el sarcómero encontramos dos tipos de proteínas contráctiles, lo que viene siendo la actina y la miosina. Estas están pegadas a las bandas o discosetas, como se puede ver aquí en la imagen. Y la actina, la del lado izquierdo, esta está pegada o más bien está envuelta todavía en otra proteína que se conoce como tropomiosina. A la tropomiosina la podemos conocer como, más bien tiene tres formas, es la troponina T, I y la C. En la contracción muscular trabajamos con la tropomiosina C. Esta, supongamos que este es como cómo trabaja la tropomiosina para hacer la contracción. Para que la troponina C tenga o pueda tener actividad, tiene que entrar el calcio. El calcio entra, es bombeado por el retículo sarcoplasmático de la célula. Entonces entra el calcio y una vez que entra el calcio, se une a la tropomiosina y cuando se une esta cambia de forma, es decir, gira, como si esto girara. Cambia de forma y deja libre al sitio activo de la actina. Cuando deja el sitio activo de la actina, se une, la cabeza de miosina se puede unir. Esto se recubre pero para que se pueda unir o para que se pueda activar debemos de tener pues energía conocida como ATP para que pueda haber una contracción, para que se pueda ver como este movimiento en nuestros músculos. Esto ocurre o este movimiento empieza a ocurrir cuando el ATP también se une a la cabeza de miosina. Entonces existe una hidrólisis y la hidrólisis lo que nos va a dejar es un fosfato inorgánico, es decir, el ADP. La energía que se libera activa la cabeza de miosina y se une a la cabeza se une a la actina liberando el fosfato inorgánico y esto hace que como que la unión se haga más fuerte. La ADP se libera y la cabeza de miosina se desplaza, entonces hace como se mueve, se recorre, es cuando se empieza a hacer como el movimiento, se van recorriendo, se van uniendo, se van recorriendo. Y otra vez cuando ya se desplaza se vuelve a unir otro ATP y la unión en vez de hacerse fuerte se debilita y esto pasa obviamente entre la miosina y la actina y pasa una y otra vez mientras exista calcio dentro pues obviamente de nuestro músculo. El proceso de la contracción termina cuando el calcio es regresado otra vez hasta el retículo sarcoplástico por medio de la bomba de calcio. Entonces se va el calcio y se cierra el ciclo de unión. Entonces se cierra el ciclo de unión y la miosina ya no se puede unir a la actina y automáticamente el proceso de la contracción muscular. Entonces, ¿cómo es que se libera el calcio? El calcio es liberado a partir de la acetilcolina, el cual va a estimular va a llegar primero a su receptor. Una vez que llega o se une a su receptor va a haber una desfosforilación. Esto va a generar que se estimule la adelinato ciclasa. Junto con el mineral conocido como magnesio va a romper las moléculas de ATP, las va a separar y esto va a estimular a la enzima quinasa. Esto va a generar que comience el ciclo llamado glucólisis, esto para generar pues ATP. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en la glucólisis? En la glucólisis lo que ocurre es una transformación de la glucosa para que esta pueda entrar a nuestra célula. Pasa de ser glucosa
Lo más importante es que pasa de ser glucosa a glucosa 6-fosfato. De ahí pasa a ser fructosa 1,6-fosfato y esto nos va a dar lugar o nos va a dar como resultado 2 gliceraldehídos. Estos 2 gliceraldehídos nos van a dar un total, bueno, nos van a dar un producto final conocido como piruvato. Este piruvato ya va a poder entrar a nosotros, pero para que pueda entrar tiene que pasar por un proceso de oxidación. Este proceso de oxidación se da mediante una coenzima que se llama acetilcoenzima A. Y ya una vez que pasa por esta oxidación, entra a un ciclo conocido como el ciclo de Krebs. Esto nos va a dar como resultado dos moléculas importantes que son FAD y NAD. FAD también puede ser conocido como vitamina B2 y NAD como vitamina B3, por eso también es importante que tomemos en cuenta nosotros como nutriólogos las vitaminas en nuestros pacientes, no nada más macronutrientes, sino también las vitaminas. Entonces, ¿qué van a hacer FAD y NAD? Estos cofactores van a tomar a los hidrógenos los van a captar y los van a pasar al ciclo conocido como cadena respiratoria para poder ser utilizados, obteniendo un total de 38 ATP de manera aeróbica y 2 moléculas de ATP de manera anaeróbica. El ATP no solo se puede obtener mediante glucólisis y ciclo de Krebs, también lo podemos obtener mediante las grasas, esto a partir de la beta-oxidación. Vamos a hablar de este proceso. Supongamos que nuestra grasa llega a nuestra célula y para que ésta pueda entrar, obviamente también tiene que haber una transformación, no puede entrar nada más así. Esa transformación se da mediante la acetil-CoA sintetasa. Una vez que ya nuestra grasa entra, esta se va a unir a la carnitina L-transferasa. Ya cuando se unen, esta es transportada y la carnitina la va a pasar a la membrana externa. Entonces ya una vez que está afuera, pasa por la carnitina 2 y ya una vez por la carnitina 2, esta le va a unir el CoA para dar lugar obviamente a la acetil-CoA que nos va a dar o nos va a activar la liberación de ácidos grasos. Aquí para que se conviertan o trabajen los ácidos grasos entra una enzima que se llama lipasa. Así ya vamos a poder activar los ácidos grasos para que la energía pueda ser utilizada en nuestro Entonces, cuando nosotros tenemos mucha cantidad de ATP o mucha energía, hay una sustancia que se conoce como creatina. Esta creatina va tomando o va recaptando los fosfatos del ATP y los va guardando. La creatina se sintetiza en el riñón a partir de la lisina y la arginina. Una vez que, ya están almacenados, entonces cuando nosotros queremos realizar un ejercicio de potencia en un corto tiempo, la creatina, digamos que se activa y libera todos esos fosfatos. Se liberan los fosfatos para nosotros poder hacer el ejercicio y a la vez también tiende a liberar agua. Por eso cuando los deportistas utilizan a lo mejor creatina de manera exógena, se tiende a retener un poquito de líquidos. Entonces, la duración de la creatina o de este sistema energético de creatina dura de 15 a 25 segundos aproximadamente. Si nosotros realizamos una actividad más allá de los 25 segundos, utilizaríamos la vía de glucólisis aeróbica, que esta nos daría un tiempo máximo de 30 a 60 segundos. De ahí, si nosotros realizamos más tiempo, estaríamos utilizando la glucosa aeróbica. Esta es la que utilizamos por medio de oxígeno. Esta se trabajaría pasando los 60 segundos hasta 1 o 2 horas. Si nosotros llegáramos a trabajar más de las 2 horas, ahí ya podríamos estar utilizando a nuestras grasas. Las grasas ya se empezarían a degradar, las empezaríamos a quemar a partir de las 2 horas. Entonces, si nosotros queremos disminuir nuestro porcentaje de grasa, hay que hacer ejercicio más largo. Ahora vamos a hablar sobre las catecolaminas. Estas comienzan sobre todo en el hígado, a partir de fenilalanina, que después es convertida a tirosina y esta va a viajar a las glándulas suprarrenales, exactamente a la médula, en las células cromátiles. Estas las va a convertir en dopa. De dopa va a pasar a ser dopamina.
Aquí es importante resaltar que para este cambio necesitamos vitamina B6. Después de ser dopamina va a pasar a las vesículas y va a ser transportada y convertida a noradrenalina. Aquí ocupamos vitamina C y para finalizar va a llegar de noradrenalina a adrenalina. Antes de este cambio es importante resaltar que para que la enzima S-adenosilmetionina le ceda al grupo metil, tenemos que tener una cantidad importante de vitamina B9. Esta noradrenalina y adrenalina se liberan mediante estímulos nerviosos en el nervio vago, y estas vesículas donde se encuentran almacenadas la noradrenalina y adrenalina se unen a la proteína de la membrana y cambia su estructura para que estas puedan ser liberadas. Y una vez ya liberadas, estas llegan a sus receptores adrenérgicos y dependiendo del receptor es la acción que ellas van a realizar. Existen diferentes receptores, podemos encontrar los receptores alfa 1, 2, 3, que sería la proteína, se unen a la proteína GQ y activan la fosfolipasa C, que esta también la ocupamos vitamina B3 para poder liberar calcio, y la troponina C, que si recuerdan es lo que ocupamos nosotros para la contracción muscular. Y tenemos el receptor beta, aquí serían en las proteínas G para dar lugar al adenilato y al adenilato ciclasa, es decir, el AMPC. Es importante también hablar sobre el sistema endocrino y la segregación de las hormonas. Este sistema es un conjunto de órganos y sistemas que regulan o secretan a las hormonas para que estas trabajen en nuestro cuerpo, pero para que estas puedan funcionar tienen que llegar a un receptor y ser segregadas por glándulas. La regulación hormonal nos ayuda en el metabolismo, en la reproducción, en el equilibrio hidroelectrolítico, en el comportamiento, en el desarrollo y en el crecimiento. Estas hormonas también se comunican o tienen diferentes sistemas de comunicación. Este puede ser de manera autócrina, que la célula estimula la misma célula. Puede ser de manera parácrina, que estimula a células de manera regional. Puede ser endocrina, que es de glándula a glándula y pasa los diferentes componentes a la sangre. El neuroendocrino va del órgano al cerebro. Y de manera nerviosa o sináptica, aquí es donde trabaja o se da el trabajo de los neurotransmisores. Las neuronas también se clasifican de acuerdo a su liberación. Estas pueden ser por hormonas, que se dan por las glándulas endocrinas. Puede ser mediante neuropéptidos, que son mensajes que trabajan las neuronas, o puede ser de manera de los neurotransmisores, que pasaría la información de neurona a neurona. Bueno, entonces vamos a hablar de las hormonas de las glándulas endocrinas. Estas aparecen en el hipotálamo, que serían hormonas específicas de la hipófisis, y la vasopresina y la oxitocina. Estas dos, la vasopresina y oxitocina, se acumulan en la neurohipófisis. La vasopresina favorece la reabsorción de agua, la reabsorción de agua en los riñones, la cual eleva la tensión arterial, y la oxitocina regula la contracción del útero durante el parto. La adenohipófisis segrega también hormonas estimulantes. Sería la hormona estimulante de las cápsulas suprarrenales, sería la hormona estimulante de la tiroides, la hormona estimulante del crecimiento de los huesos, la hormona estimulante de los testículos y ovarios. Esta produce hormonas sexuales como estrógenos, progesterona y testosterona, y la hormona estimulante de las mamas. Esta pues obviamente nos da la producción de leche. La hormona estimulante de la tiroides produce tiroxina y calcitonina, y la hormona estimulante de las cápsulas suprarrenales produce aldosterona, cortisol y adrenalina. Vamos a hablar de los neuropéptidos. Estos trabajan, o el centro central que gobierna el circuito del hambre y la saciedad se encuentra en el hipotálamo.
En este también encontramos lo que es la serotonina, que es un mensajero químico. Este actúa sobre las neuronas e inhibe el hambre. Encontramos también lo que es la dopamina, y esta está asociada con experiencias placenteras y conductas adictivas. Esto se libera mediante el cerebro cuando comemos o ingerimos algo que nos agrada. Encontramos por aquí la insulina, que esta nos ayuda a ingresar la glucosa en los músculos y es un disparador o un potente disparador del hambre. Encontramos también lo que es la grelina, es una hormona segregada por el estómago. Esta se eleva antes de las comidas, y cuando el estómago está vacío nos indica que hay que ingerir alimentos. Encontramos lo que es la leptina, y esta le informa al cerebro acerca del estado de las reservas energéticas que tenemos, pero cuando su receptor se estimula demasiado, esta se hace muy resistente. Y por último encontramos el péptido YY3-36. Este es un péptido que se acaba de descubrir recientemente y se dice o se le considera que es un péptido que puede regular el hambre. También se clasifican mediante su estructura química. Esto puede ser de manera polipeptídica o peptídica. Esto sería en la adenopófisis o en la neurohipófisis. Cabe destacar que puede ser su síntesis de manera prehormonal o prohormonal. La prehormonal se da en el retículo endoplasmático rugoso y la prohormonal se da en el aparato de Golgi. Estas se almacenan en sus vesículas hasta que son liberadas y se consideran hidrosolubles. Se liberan en el espacio intersticial donde las vesículas se unen a la membrana de la célula en el torrente sanguíneo. Se despolariza la membrana plasmática y se estimula el receptor. Por lo tanto, aumenta la concentración de adenosín monofosfato cíclico y activa la proteína sinasa. Estas se producen en el hipotálamo, como les mencionaba, en la adenopófisis, neurohipófisis, en la tiroides, en el páncreas. También nos encontramos en la paratiroides, la placenta, el riñón, el corazón, el estómago y el intestino delgado. También se clasifican de manera esteroidea. Esto quiere decir que se dan a partir del colesterol, más que nada en el HDL. Estas no se almacenan en el cuerpo ya que son liposolubles. Estas las encontramos en la corteza suprarrenal, donde se produce lo que es el cortisol y la aldosterona. En los testículos, donde nos da lugar a la testosterona, y en los ovarios, que nos viene dando lugar a los estrógenos y a la progesterona. Y por último se clasifican en hormonas amínicas o derivados de tirosina. Estas están formadas o a partir de acciones por enzimas citoplasmáticas y se dividen en dos, tiene una subclasificación. Sería la hormona tiroidea o las suprarrenales. En la tiroidea se incorporan la proteína globulina y se liberan cuando se pierde el grupo amino. Y en las glándulas suprarrenales encontramos lo que es la adrenalina y la noradrenalina. Estas se almacenan en vesículas y se liberan mediante exocitosis. La secreción se puede dar de manera positiva o de manera negativa. De manera positiva, esto quiere decir que no se impide la hiperactividad del producto del tejido o del órgano diana, o sea que la actividad se da de manera normal, no impide nada, pero de manera negativa se inhibe, es decir, cuando el tejido llega a una cantidad adecuada, automáticamente disminuye la secreción. Durante el proceso hormonal se pueden dar diferentes variaciones cíclicas. Esto puede ser por medio de los cambios de estación, etapas de desarrollo, la luz y, muy importante, el sueño. El sueño lo podemos conocer como el ciclo circadiano. Esto quiere decir vamos a hablar un poquito de qué pasa cuando dormimos. Cuando la luz entra a nuestros ojos, esta manda una señal a nuestro cerebro, que nos ordena automáticamente controlar la secreción de melatonina, que esta es la hormona del sueño. Esta aumenta durante la noche y disminuye durante el día. Cuando no hay luz,
el triptófano produce la melatonina. Entonces, cuando nosotros tenemos una cantidad suficiente de melatonina, podemos llegar a pasar todas las etapas del sueño. Son 5 etapas. Se considera la etapa Z0, que es cuando estás como en estado de alerta, la etapa Z1, cuando comienza la producción de melatonina, la etapa Z2, que ya con la producción de melatonina suficiente ya hay sueño, y la Z3 cuando ya estás dormido, y la Z5 cuando ya estás en un profundo sueño. Entonces, al entender todos estos mecanismos de cómo se depende la secreción o la estimulación de estas glándulas, podemos hablar de cómo se realiza entonces ya su transporte. El transporte se realiza, los péptidos y las catecolaminas pasan al plasma y las hormonas esteroideas y tiroideas pasan directamente a proteínas plasmáticas. Y ese es su transporte. Y en cuanto a su eliminación, puede ser de diferentes formas. Puede ser de destrucción metabólica por tejidos, puede ser de unión a tejidos, o puede ser una excreción hepática por bilis, o de forma renal por la orina. Su mecanismo de acción, o cómo es que estas actúan, la hormona llega a su receptor. Este se va a unir a una proteína transportadora, lo que va a dar lugar a su segundo mensajero, que le va a dar el mensaje de acuerdo a la localización. En la membrana celular se pueden encontrar de 3 maneras. Pueden ser las hormonas, que son las proteicas y las catecolaminas, puede ser el plasma, que son las esteroideas, y en el núcleo, que son las tiroideas. Los receptores o el número de receptores no siempre es el mismo, no puede variar, ya sea que se inactiven o se destruyan, o se producen más de acuerdo a la función. También pueden actuar como señalización intracelular, esto cuando se activa obviamente el receptor hormonal, ya que se modifica la membrana o la permeabilidad de la membrana y actúan diferentes enzimas y el gen se une al receptor. Y por último, como habíamos mencionado, lo del segundo mensajero, que este puede ser el AMPC, que es el adenosín monofosfato cíclico, el GMPC, que es el guanosil monofosfato cíclico, los iones de calcio, y puede ser por productos de degradación de fosfolípidos. Entonces, en resumen, podemos decir que el sistema endocrino, tenemos lo que es la hipófisis, que nos va a dar la hormona de crecimiento, prolactina y las hormonas que habíamos mencionado. La glándula paratiroidea nos da obviamente la hormona paratiroidea, la tiroides nos da T3, T4 y calcitonina. Las glándulas suprarrenales nos da cortisol, aldosterona, andrógenos suprarrenales, epinefrina y norepinefrina. El páncreas nos da la liberación de insulina, glucagón y somatostatina. Los testículos, testosterona, y los ovarios, estrógenos. Entonces, en la médula adrenal tenemos lo que es adrenalina y noradrenalina, lo que nos preparan en situaciones de estrés. Los glucocorticoides, que elevan la glucemia, y los andrógenos, que son los masculinizantes, y la reabsorción, el aldosterona, que nos va a dar la reabsorción de sodio y la excreción de potasio en el riñón. Entonces, cabe destacar la importancia de lo del riñón, que son las células yuxtaglomerulares, que son arterias aferentes debajo de la válvula vexal. Entonces, cuando disminuye la presión, las células yuxtaglomerular secretan renina para restablecer obviamente la presión. Esta se junta con el angiotensinógeno, que baja del hígado y se convierte en angiotensina 1. Este aumenta el epitelio pulmonar y se convierte en angiotensina 2. Esta para estimular el sistema simpático y así poder restablecer la presión. Se manda una señal a la glándula suprarrenal para liberar aldosterona, y esta estimula los conectores para que se capte el líquido. Entonces pudiera ser, este es un ejemplo, más bien es el sistema renina-angiotensina aldosterona.
Otro estímulo pudiera ser decirle a la pituitaria que se active la hormona antidiurética para que ésta reabsorba el agua y podamos tener como una edematización. Ahora vamos a hablar de los glucocorticoides. Estos se clasifican en dos, pueden ser naturales o sintéticos. En los naturales entra lo que es el cortisol y la cortisona. El cortisol siempre viaja unido a una globulina y tiene una vida media aproximadamente de 60 a 90 minutos. Después de este tiempo, se conjuga en hígado y se elimina por la orina y por la bilis. Ya puede pasar a la membrana lipídica de cada célula, por lo que el cortisol cuando está el cortisol elevado, tendemos a tener hiperglucemia, hipertrigliceridemia, que es colesterol elevado, hipercolesterolemia, que es colesterol elevado. Tendemos a tener un catabolismo muscular, listo para que mediante los aminoácidos se genere la gluconeogénesis y la glucosa genere glucógeno y esta pase directamente al plasma. Cuando nosotros nos encontramos en situaciones de estrés, generamos el catabolismo de proteínas, generamos la reabsorción de calcio en los huesos, la piel se hace flácida, los enterocitos cambian a microcíticos, tendemos a aumentar la presión arterial, tendemos a tener atrofia muscular, aumento del sodio, disminución de las hormonas tiroideas que ayudan a la síntesis de la testosterona, disminuye la hormona de crecimiento, disminuye el gasto energético basal y automáticamente todo este estrés, todo esto se almacena y se tiende a dar lo que conocemos nosotros como celulitis. Entonces, cuando nos manejamos en una situación de mucho estrés, generamos celulitis y esto se da más en las mujeres. Las celulitis constan de cuatro fases: la fase 1 donde no son visibles todavía, la fase 2 que es exudativa donde ya se produce el edema, la fase 3 que es la proliferativa fibrosa donde ya es visible la celulitis, y la última que es la fibrosa cicatriz, que esta ya prácticamente ya no podemos hacer nada por la celulitis. Ahora vamos a hablar de los andrógenos. Estos son esteroles, que son sustancias orgánicas derivadas del núcleo del ciclopentano perinotenantreno, y su acción depende de su grupo funcional, ya sea hidroxilo, cetona, ácido carboxílico, metilo. En estos andrógenos encontramos lo que es testosterona y progesterona. Estas se sintetizan en la glándula suprarrenal, especialmente en la zona reticular y fascicular. En los testículos, los testículos que son del hombre se encuentran en las células Leydig y los ovarios se encuentran en las células Teca. Esto va a dar lugar a la pregnenolona y a la progesterona. Durante este proceso, nosotros en el hipotálamo tendemos a tener la GnRH, que es la hormona liberadora de gonadotropina, que a su vez va a liberar la hormona leutilizante en las células Leydig y la hormona folículo estimulante para la testosterona y los espermas, y ya pasan directamente al torrente sanguíneo. Pero si la testosterona llegara a toparse con la aromatasa, esta se convertiría esta en vez de ser testosterona pasaría a ser un estrógeno y estradiol, que en los hombres nos daría resultado a una ginecomastia. Esto pasa normalmente en las personas, por ejemplo, que practican fisicoculturismo, porque utilizan estrógenos de manera exógena. De igual forma, si la testosterona llegara a tocar o llegara a tener contacto con el 5-alfa reductasa, tocaría la testosterona, y dependiendo del receptor que tenga, podemos presentar lo que viene siendo acné o caída del cabello, o disminuye la hormona del crecimiento. Ahora vamos a pasar a la parte del estómago, donde en el estómago podemos
podemos encontrar en la parte superficial o el epitelio mucoso superficial, donde encontramos moco, bicarbonato y agua. Encontramos las células D, que vendría siendo la somatostatina, la célula endógena, que sería la APUR, y la célula principal, que sería considerada como el pepsinógeno. Entonces la digestión tiene tres fases, que serían la fase cefálica, donde todo comienza con los pensamientos. Tendríamos la fase gástrica, donde sería la distensión del estómago. Tenemos presencia de aminoácidos, la gastrina, y esto sería por reflejos locales y parasimpáticos, y tendríamos la secreción de ácido clorhídrico. Y por último sería la fase intestinal. Aquí ya sería donde nosotros tendríamos como la presencia o los componentes de los alimentos, como las grasas, las proteínas o los hidratos de carbono. Tendremos lo que es la secretina y disminuiría la secreción. La digestión comienza desde la masticación. Entonces el alimento entra al esófago, el cual está cubierto por una mucosa que permite que pase un poquito más fácil lo que es el alimento. Hay un cárdex que se cierra para que no se pueda regresar el alimento, pero obviamente cuando tenemos o comemos en exceso, esto puede ocasionarnos reflujo. Eso quiere decir que nosotros regresemos el alimento. Una vez que llega el alimento al estómago, se aumenta lo que es el pH y las células G liberan a la gastrina. Esta puede pasar directamente a la sangre y llegar al adipocito, y aquí este se convierte en vasopresina para viajar al cerebro y así estimular saciedad. La gastrina también puede estimular a las células cromafines y secretar histamina, que esta estimula a las células parietales para liberar lo que viene siendo el ácido clorhídrico. Este puede darse de manera neuronal con la distensión del estómago, que sería la fase gástrica. Esto se da mediante un estímulo que activaría la acetilcolina y la colicisteconina en las células parietales para así poder tener la liberación del ácido clorhídrico. Después, ¿qué pasa? Y llegamos al vaciamiento gástrico pasando por el píloro. Cuando el alimento llega al intestino, justamente en el duodeno, tenemos las células S. Cuando el pH aumenta, se secreta secretina, y así podemos generar bicarbonato, y el bicarbonato nos va a ayudar para estabilizar lo que es la acidez. Ahí te vamos a hablar un poquito del páncreas. El páncreas está cubierto de cabeza, cuerpo y cola. Este tiene un conducto hepático por donde bajan las sales biliares desde la vesícula, y libera hormonas y enzimas hacia lo que es el intestino. El páncreas tiene dos funciones, que es de manera exócrina y de manera endocrina. De manera exócrina encontramos las enzimas que son amilasa, lipasa y proteasa. Esto es para obviamente la degradación de nuestros macronutrientes como hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Y esto se da en las células no reticuladas. Y de manera endocrina tenemos la liberación de lo que es glucagón, insulina y somatostatina en los islotes de la grasa. Vamos a hablar entonces de cómo es que se da el bicarbonato y el ácido clorhídrico. El bicarbonato lo activa la hormona secretina en las células pancreáticas. Este llega a su receptor y estimula el AMPC cíclico, el cual abre el canal de cloro para que salga y sea estimulado por dióxido de carbono para juntarse con H2O y así formar ácido carbónico. Este hace que se active la bomba sodio-potasio, que deja un hidrógeno denso que rompe el enlace del ácido carbónico y así da lugar al bicarbonato.
Este sale al intestino y así regula el pH. ¿Y qué pasa cuando en el estómago necesitamos ácido clorhídrico? La única diferencia es que su hormona estimulante es la histamina. Entonces, cuando sale el cloro, este se fusiona con el hidrógeno y tenemos ácido clorhídrico. Ahora vamos a hablar sobre la insulina, que es una hormona que se encarga de sintetizar la glucosa en sangre. La insulina, se sintetiza gracias a su gen que es HNF1, que viaja al núcleo de las células beta. Aquí se genera la replicación, donde el ARN sale y entra al retículo endoplasmático rugoso, donde se sintetiza la insulina, pero inmadura, la cual va a pasar al aparato de Golgi, donde por medio de la convertasa y carboxipeptidasa corta sus hélices, alfa, beta y péptido C. Y así podemos llegar a tener la insulina madura. Una vez que sale la insulina madura, esta se excreta y llega a la entrada de glucosa por GLUT2, donde se genera ATP y su receptor lo detecta. El ATP y abre los canales de potasio para que salga y entre calcio y así podamos liberar la insulina. Los aminoácidos de cadena ramificada estimulan los canales de potasio y el medio vago para que salga el potasio, entre calcio y liberemos la insulina. Otra hormona es el glucagón, este es en las células alfa. Esta hormona es antagonista a la insulina, es decir, que cuando bajan los niveles o baja la glucosa, el glucagón se encarga de normalizarlos y esta se sintetiza igual que la insulina, pero en las células alfa. Es decir, pasa del núcleo al ARN, después al retículo endoplasmático rugoso, pasa o se empaca, pasa al aparato de Golgi y vamos a hablar de cómo se secreta el glucagón. Para secretarlo, el receptor de glucosa SNC2A1. Este receptor es el que mide los niveles de glucosa, entonces cuando baja su nivel en sangre, el glucagón viaja al músculo. Una vez que llega al músculo, este saca los aminoácidos para generar glucosa. Viaja al adipocito para la liberación de triglicéridos, los cuales van a viajar al hígado para dar lugar o como resultados cuerpos cetónicos, y también degrada el glucógeno para formar glucosa y así nivelar los niveles de glucosa en sangre. Ahora vamos a hablar sobre la digestión y la absorción de macro y micronutrientes. La absorción de los macronutrientes empieza en el intestino delgado, principalmente en el duodeno. El intestino está formado por vellosidades. Aquí se absorben y se encuentra de manera más abundante el enterocito. Tiene músculos tanto circulares que ayudan a empujar el bolo alimenticio y también tiene músculos longitudinales, el cual tiene un efecto ondulatorio. El enterocito se encuentra en la parte superior de las vellosidades y llegan hasta la parte superior ya una vez que están madurados para absorber y degradar a su forma más simple, es decir, que los hidratos de carbono tienen que pasar a ser monosacáridos. Para que los hidratos de carbono puedan ser absorbidos, tienen que pasar a su forma más simple, es decir, tienen que pasar a ser monosacáridos: glucosa, fructosa y galactosa. La glucosa entra con ayuda de sodio y GLUT5. El sodio pasa en medio del enterocito y junto con el agua pasa al torrente sanguíneo. Cuando está dentro del enterocito pasa por GLUT2 y digestión pasa al torrente sanguíneo para ser utilizado. Las proteínas tienen que ser convertidas a aminoácidos. Esto comienza en el estómago, donde tenemos en las células principales el pepsinógeno, y junto con el ácido clorhídrico nos da pepsina, y esta nos va a aportar el aminoácido, que podría ser fenilalanina, triptófano y tirosina. El páncreas secreta aminopeptidasa, esta nos va a aportar el grupo amino, y la pepsina corta la lisina y arginina. La enzima quimotripsinógeno corta la proteína, y la elastasa corta donde está la leucina, valina e isoleucina. La enzima carboxipeptidasa corta en donde está el grupo carboxilo. Una vez que la proteína está degradada a aminoácidos, viaja por la luz intestinal y junto con el enterocito puede ser absorbida, ya sea por transporte activo o facilitado. El transporte facilitado, los aminoácidos entran y salen sin ningún problema,
y en el transporte activo los aminoácidos ocupan el sodio para digerirse y así pasar al torrente sanguíneo. Otra forma también depende o se da debido al pH, al nivel de pH que en las grasas, las sales biliares emulsionan las grasas formando micelas. Después, la lipasa intestinal los degrada a triglicéridos. Después, los ácidos grasos y otros productos de la digestión son tomados por la mucosa intestinal y son convertidos en TAC. Los TAC son incorporados con colesterol y lipoproteínas en los kilomicrones, que son el transportador, seguido de que los kilomicrones viajan por el sistema linfático y el torrente sanguíneo hacia los tejidos. Pasa la lipoproteína lipasa activada por ApoC y en los capilares y convierten los TAC en ácidos grasos y glicerol. Por último, los ácidos grasos entran a la célula y llegan hasta el órgano diana. Entonces, en el estómago tenemos lo que es el alcohol, ácidos grasos de cadena corta. En la parte del duodeno tenemos lo que es el mineral hierro, calcio y vitamina A y B1, así como monosacáridos, ácidos grasos, glicerol y disacáridos. En la parte del yeyuno se da la digestión de la glucosa, la lactosa, aminoácidos, glicerol, ácidos grasos, dipéptidos, complejo B y diglicéridos, así como la absorción de la vitamina D, vitamina E, vitamina K, vitamina C y minerales como el calcio, magnesio, yodo, fósforo, hierro y zinc. En la parte del ilio está lo que es la digestión de tanto de agua como de disacáridos. Tenemos lo que es la absorción de la vitamina B1, B2 y B6, vitamina K, vitamina D, vitamina C, vitamina E y vitamina B12, y minerales como el sodio, calcio, potasio, fósforo, magnesio y yodo. Y por último, en la parte del colon tenemos a los ácidos grasos de cadena corta, el agua, tenemos vitaminas que son sintetizadas por bacterias, que sería vitamina K y minerales como el potasio. Ahora vamos a hablar sobre las vitaminas. Las vitaminas se clasifican en dos: hidrosolubles y liposolubles. Las liposolubles son porque se degradan en grasa. Aquí encontramos la vitamina A, que es conocida como beta-caroteno o retinol. Esta es transportada por kilomicrones, pasa al hígado y de ahí se transporta al órgano diana. Una deficiencia nos pudiera ocasionar una ceguera nocturna y un exceso nos pudiera causar anorexia o una disminución de peso. Después tenemos la vitamina D. Esta se activa en la piel y gracias a los rayos ultravioleta del sol. Por eso es muy importante que por lo menos al día nos pongamos a la luz solar 15 minutos. Su síntesis se da del sol, pasa a la piel y puede pasar directamente al intestino donde está absorbida, o pasar al hígado como 25-colecalciferol, donde se absorbe y pasa al riñón, donde va a sufrir un cambio y va a pasar a ser 1,25 de hidrocalciferol para así poder pasar al intestino y poder tener la absorción. La vitamina D también sería la absorción de calcio. Tenemos la vitamina E, que nos ayuda a los enterocitos. Después seguimos con la vitamina K, que esta nos ayuda o es un factor de coagulación. La vitamina K existe en tres: la K1, que es la fitoquinona, la K2, que es la melaquinona, que estas son las formas naturales, la vegetal y la animal, y tenemos la K3, que es la sintética y que es la melanina. Todas estas se absorben en el duodeno, en el intestino, en la parte del duodeno. Ahora vamos a hablar sobre las vitaminas hidrosolubles. En estas encontramos todos los que son los del complejo B. Tenemos la B1, que es la tiamina, que esta no, como mencionamos, es un cofactor. Bueno, más bien es parte del cofactor NAC. Tenemos la B2, que es la riboflavina, que esta es la parte del cofactor FAT. Por eso es muy importante que nosotros tengamos dentro de nuestros alimentos. Tenemos la B3, que es la niacina, que esta también, si recordamos, también incluye el cofactor NAC en el proceso para generar energía. Tenemos la B5, que es conocida como ácido pantoténico,
Este nos ayuda para la formación como del colesterol. Tenemos la B6, que es la piridoxina, que esta viaja, una deficiencia de esta nos puede generar malestar, depresión o un efecto negativo en el sistema nervioso central. Y tenemos también la vitamina B9, que es el ácido fólico, que da una disminución de esta vitamina nos generaría una anemia, o que a lo mejor si estamos en el embarazo y no tenemos un buen consumo de B9, nuestro bebé también deja alguna connotación gracias a la deficiencia. Y por último tenemos también a la vitamina B2. Estas serían las vitaminas. Es importante que nosotros como nutriólogos no solo nos enfoquemos en los macronutrientes, sino que también podamos checar en el paciente algunas deficiencias que ellos pudieran tener, que pudiéramos visualizar y pudiéramos relacionar automáticamente con las vitaminas. Bueno, llegamos a la última parte de nuestro video. Creo que nosotros en este video tratamos de enfocar todos los procesos físicos, biológicos y químicos de nuestro cuerpo y lo importante que es llevar un buen estado de nutrición para que todos estos procesos se lleven a cabo. Como mencionamos al principio, somos seres humanos y todos tenemos personalidades diferentes, pero nosotros como nutriólogos tenemos la labor de dar un tratamiento personalizado e individualizado a cada paciente, porque no todas las pacientes son iguales y no todos necesitan de lo mismo. Cada quien necesita sus características especiales. Entonces, para esto vamos a hablar sobre la periodización alimentaria. Es una pirámide que tiene tres grupos. Empezamos con el diagnóstico. En el diagnóstico entra lo que conocemos nosotros como el ABCDP de la nutrición. Aquí entra lo que viene siendo la antropometría, que serían pliegues, peso, talla, índice cintura-cadera, porcentaje de grasa. Entran los valores bioquímicos, que pudieran ser una biometría hemática, unos análisis de orina, unos análisis para saber cómo está nuestro paciente de nuestro riñón, de la producción a lo mejor de algunas ciertas vitaminas. Tenemos la parte clínica, donde nosotros como nutriólogos observamos a lo mejor cómo viste, como si se muerde las uñas, si no se muerde las uñas, si se chupa los labios, si no chupa los labios, si tiene a lo mejor manchas en la piel, etcétera. Está la parte dietética, donde nosotros valoramos, no sé, un recordatorio de 24 horas, si una frecuencia de alimentos, si come fuera de casa, en casa, si sale a comer en su trabajo, el estrés que vive, la rutina. Es como una plática y es conocer a tu paciente para nosotros poder de ahí trabajar. Después vamos a manejar la disponibilidad, es decir, tenemos que ver los plazos y para los objetivos de nuestro paciente. Puede ser a corto, a mediano y a largo plazo. Ya viendo nosotros la disponibilidad, también podemos empezar a dar a lo mejor un plan de entrenamiento, pero para esto la disponibilidad tenemos que ver su volumen de oxigenación y su frecuencia cardíaca máxima para poder nosotros sobreestimar a nuestro paciente. Y así por último nosotros poder dar ya un programa de acción. Aquí entraría ya nuestro plan nutrimental, donde enfocaríamos obviamente el entrenamiento, los alimentos y la parte emocional. Entonces, como les mencionaba, todo tratamiento de nuestros pacientes es personalizado porque cada paciente es diferente. Bueno, eso sería todo por hoy. Este fue nuestro video donde tratamos nosotros de abarcar todo el funcionamiento de nuestro cuerpo, desde la manera en cómo pensamos, cómo liberamos, cómo absorbemos y cómo utilizamos todos los nutrientes que nosotros ingerimos y cómo es que funciona nuestro cuerpo, y es absolutamente maravilloso. Espero que les haya gustado este video. Les recuerdo, soy Adriana Nieves, licenciada en nutrición, y espero que nos sigan en nuestras redes sociales y nos vemos para el próximo video. Gracias.